Muy buenas a todos y bienvenidos a Dara Legal. En este canal exploramos temas apasionantes del mundo del derecho y conversamos con personas que están marcando la diferencia en nuestra profesión. Hoy tengo el placer de entrevistar a dos invitados muy especiales, Daniel Vecino, CEO y cofundador de Little John, e Isabel Romero, directora de comunicación de esta innovadora empresa que ha sido cuna de Justicio. Para quienes aún no conozcáis Justicio, os haré un brevísimo resumen. Se trata de una plataforma gratuita diseñada para responder preguntas concretas del ámbito jurídico. Lo que la hace única es su precisión. Todas las respuestas están basadas exclusivamente en la ley y puedo dar fe de ello porque la he utilizado personalmente. A diferencia de otras inteligencias artificiales que en ocasiones generan información inventada o poco fiable, Justicio se distingue por ofrecer respuestas fundamentadas en la realidad legal. ¿Es esta plataforma lo que todos los profesionales del derecho estábamos esperando o lo que algunos temían? Una inteligencia capaz de cambiar las reglas del juego. Hoy vamos a descubrirlo y no podía estar mejor acompañado. Daniel, Isabel, bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Miguel? Jolín, con este pedazo de introducción ya casi hemos terminado. Ya nos podemos ir porque está estupendo, todo clarísimo. Temía meter algún spoiler, un poco de más, pero bueno, lo cierto es que sois eso, sois una plataforma absolutamente innovadora que habéis centrado en los profesionales del derecho respuestas certeras y de alguna manera estoy muy agradecido que estéis aquí, que nos expliquéis qué es Justicio y de dónde surge esta idea. Bueno, pues la verdad es que Justicio, lo decías muy bien, respuestas certeras, más que incluso certeras, diría fundamentadas, ¿no? Que es algo muy valioso para los profesionales legales como tú. Porque al final sí que es cierto que con el impulso de la inteligencia artificial estaban surgiendo distintas iniciativas basadas sobre todo en inteligencia artificial generalista, ¿no? De propósito general, que eran capaces, como tú muy bien decías, de responder de aquellas maneras y, sobre todo, basadas en inteligencia artificial generativa, de introducir cosas que no estaban basadas en la ley, que no estaban fundamentadas y que estaban, pues eso, totalmente inventadas. Ahí vimos una oportunidad, vimos un reto, vimos un desafío enorme, vimos la necesidad de todo un sector de poder aprovechar, sí, al máximo la tecnología para poder obtener respuestas a dudas legales, pero insisto, de forma fundamentada, es decir, teniendo ningún tipo de duda de cuál es la fuente, de cuál es la referencia que se utiliza en todo momento para construir cada una de las partes que componen la respuesta a esa pregunta que ese profesional legal nos hace, ¿no? Y es ahí donde está una de las claves de Justicio, en eliminar ese concepto de caja negra que muchas veces tienen las inteligencias artificiales generalistas, pero sobre todo en utilizar la tecnología que está a nuestra disposición con este propósito específico de obtener respuestas fundamentadas. La verdad es que sí que es cierto que cuando entrabas en otros sistemas, ¿vale? Que no voy a nombrar, pero que son LLMs generalistas, como dices, esas respuestas básicamente son inventadas. Yo desconozco qué es lo que hay detrás de esas respuestas inventadas. Supongo que un modelo de lenguaje en el cual, bueno, pues pretende parecer o pretende aparentar que algo que está diciendo sea certero, a pesar de que no lo sea. Sin embargo, ¿cómo habéis conseguido que Justicio dé esas respuestas de una manera tan eficaz? Puesto que además en derecho muchas cosas son interpretables, ¿no? Se busca la interpretación de las normas, de la jurisprudencia. Sin embargo, sois capaces de establecer criterios absolutamente, o lo que yo he podido ver, absolutamente claros para que esa interpretación sea porque la ha dado otro, la ha dado un juez, por ejemplo, la ha dado la doctrina o viene de un artículo jurisprudencial o directamente, pues como digo, de la jurisprudencia de un determinado juez. ¿Cómo habéis conseguido volcar todo eso en este aplicativo que además es gratuito? Pues desde la propia concepción del servicio y de la solución y tomando decisiones muy claras y muy firmes. Justicio es capaz de responder como responde y de no tener ningún tipo de capacidad de alucinación, es decir, de creación, precisamente porque está basado en una inteligencia artificial que no es generativa. Es lo que nosotros llamamos una inteligencia artificial consultiva.
¿vale? Entonces, ya desde su propia concepción, Justicio no es capaz de alucinar, no es capaz de crear nada, no es capaz de inventar y sobre todo es capaz de hacer algo que para nosotros es muy potente y que además valoran muy positivamente profesionales del sector legal como tú, y es que si algo no lo sabe, lo dice, no lo sé. Y creo que no hay nada que más seguridad, más transparencia y más confianza pueda ofrecer en un sistema como la capacidad de decir, mira, esto sí que lo sé, esto no lo sé, pero aunque no lo sé, pues bueno, pues no me voy a inventar nada como otros harían, pero sí que te voy a dar ciertas pautas o ciertas pistas para que bueno, puedas obtener información base sobre la que poder apoyarte, ¿vale? Creo que esto es muy importante y, como te digo, se ha conseguido precisamente no basándonos en inteligencias artificiales generativas, no basándonos en soluciones generalistas, sino creando nuestro propio modelo, descomponiendo el propósito que buscamos en infinidad de pequeñas piececitas. Y en cada una de ellas se utiliza la tecnología adecuada y específica para poder conseguir esas respuestas fundamentadas, insisto, sin alucinación y siempre con sus referencias completas. Que realmente es muy sencillo entrar en vuestra plataforma. Ponéis www.justicio.com y realmente formulas una pregunta y le das a intro y hay como varias capas, ¿no? Hay varias formas en las que Justicio te puede responder. ¿Eso en qué consiste? Fíjate que cada vez que se hace una pregunta en Justicio, nosotros, insisto, aplicamos un proceso de infinidad de fases. Creo recordar que en la última versión estamos ya cerca de las 20 fases, 20 estados, ¿no? Distintos que pasan por analizar qué es lo que se está preguntando, pues a qué doctrina aplica, sobre qué, en fin, como digo, infinidad de pasos que lo que hacemos es analizar muy bien esa pregunta y a partir de ese análisis de esa pregunta ir asumiendo distintas fases, distintos estados, hasta que al final se genera esa respuesta completa y fundamentada. ¿Vale? Bueno, sería, digamos que muy tedioso probablemente entrar en detalles tecnológicos, ¿no? de qué se hace en cada uno de esos pasos, pero simplemente nombraré alguna cosa que creo que puede ser muy relevante para entender qué es lo que hacemos. Por ejemplo, imagínate que estamos preguntando sobre algo que está relacionado con una ley que todavía está en curso, que todavía no ha sido aprobada, ya sea nacional o sea incluso europea. El sistema es capaz de detectarlo y de decirnos, mira, yo podría responderte relacionado pues, con esta ley, pero que sepas que es una ley que está en curso. Entonces, en lugar de inventarme nada o en lugar de basarme en una ley que está en curso, ¿vale? Lo que voy a hacer es referenciártela, buscar incluso referencias en Internet sobre esa ley para que tengas una visión del último estado en el que se encuentra y a partir de ahí crear una respuesta que sea mucho más rica, que tenga en cuenta no solo lo vigente, sino incluso pues, información que pueda venir a corto o medio plazo, ¿no? Pero te da esa información y te diferencia muy bien qué es lo que está aprobado, qué es lo que está vigente y qué es lo que posiblemente pueda estar en curso, ¿no? O incluso pues, preguntas relacionadas, hay distintos tipos de preguntas, ¿no? Preguntas relacionadas con cosas del pasado, preguntas relacionadas con nombramientos. Es decir, todo esto es capaz, como te digo, de discernir el sistema pues, por infinidad de parámetros para al final llevarnos por el camino adecuado para crear esa respuesta correcta, ¿no? Ahí tenemos a nuestro amigo Justicio, que en la sombra va haciendo su trabajo para al final dar, pues eso, la mejor experiencia y siempre de una forma totalmente transparente para la gente que pregunta, que es algo que nosotros valoramos muy mucho. Aquí no hay prompting, aquí no hay que aprender nada de lo que está y de lo que se esconde detrás. Tenemos que hacer una pregunta en lenguaje natural, como siempre lo habéis hecho, como siempre os gustaría seguir haciéndolo, y ahí es donde entra, pues eso, la magia del Justicio y de la tecnología para ser capaz de generar la respuesta adecuada sin obligaros a tener que aprender pues, o desarrollar ciertos conocimientos que son más propios de las empresas LegalTech que del mundo de los abogados, ¿no? E incluso también va dirigido a personas poco versadas en el mundo del derecho, porque
por lo que he podido ver, las respuestas, dependiendo del rol que tenga la persona que está preguntando, puede responder de una manera más sencilla, sin tantos tecnicismos a lo mejor, para que le llegue, para que el feedback, ¿no? Que le llegue con la respuesta sea más asumible o más entendible a esa persona. Pongamos, por ejemplo, un estudiante o a una persona que no esté versada en derecho para que pueda, digamos, asumir o entender qué es lo que está diciendo Justicio, ¿no? En este caso. Es la función que llamamos jerga. Y esa función jerga tiene la capacidad de poder convertir, de poder transformar una respuesta fundamentada en el lenguaje, en el idioma, con la estructura que requiere un profesional, poder adaptarla, transformarla y modificarla a los conocimientos que puede tener una persona adulta, los que puede tener un adolescente o incluso los que puede tener un niño. Aquí no hablamos solamente de una conversión a nivel de lenguaje, hablamos de una conversión a nivel de lenguaje, de una adaptación e incluso de la forma en la que se explican esa respuesta utilizando metáforas más cercanas a la realidad de cada uno de estos perfiles e incluso también la propia estructura de la respuesta. Pero fíjate que decías que está orientado a personas que no son profesionales. Ha sido un beneficio secundario no esperado, porque el objetivo principal de la función jerga era dar la capacidad a los profesionales del sector legal de poder adecuar o transformar esa respuesta para que sean capaces de poder explicársela a sus clientes, sean quien sean, tengan el perfil que tengan, de una forma mucho más sencilla. Es decir, la función jerga, su objetivo principal es poder elevar, poder llevar al siguiente nivel la comunicación jurídica entre profesional y cliente. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que más allá de ese beneficio, lo que hemos podido comprobar es que personas, como decías, Miguel, que no son expertos en el mundo legal o que están incluso desarrollando su carrera o que están opositando, ¿no? Recuerdo todo el tema de la gente que estaba opositando, hablamos con la gente de Radio y Televisión Española, ¿no? Que nos utilizaban también mucho, gente del sector de la policía, incluso de abogacía del Estado, ¿no? Gente que está estudiando, que se está preparando, que está sacando sus oposiciones y que utilizan esta función jerga para pues poder acceder, digamos, de una forma mucho más sencilla a esa respuesta fundamentada. Así que, bueno, todos ganan, pero siempre nosotros poniendo el foco en los profesionales legales, que al final es el destinatario al que va Justicia. Centrándonos en los profesionales, muchas veces nosotros tenemos ciertos documentos que normalmente utilizamos con más frecuencia y, bueno, a lo mejor Justicio sí conoce la legislación a nivel general o incluso particular, ya yendo al detalle, ¿no? Los distintos reglamentos y demás. Pero, ¿qué se podría hacer con estos documentos que cada despacho utiliza de manera recurrente para que nos dé unas respuestas adaptadas? Somos muy conscientes de ello y de la importancia de esos documentos, porque al final esos documentos, esa jurisprudencia, digamos, ¿no? Que manejan habitualmente en petit comité ciertos despachos, sirve para verticalizar totalmente la generación de ciertas respuestas fundamentadas a lo que es el sector, el negocio o el ámbito, ¿no? El ordenamiento jurídico en el que se desenvuelve un determinado profesional legal. Ahí es donde entra toda la potencia de la tecnología en la que se basa Justicio y que ha sido desarrollado por nuestra compañía, por Little John, la Legaltech que facilita, ¿no? esos servicios legales a profesionales como vosotros. Y es esa tecnología que llamamos Arrow la que permite que toda esa documentación, toda esa jurisprudencia específica e incluso los datos estructurados que puedan venir de las notificaciones, de escritos propios o de escritos de terceros, se pueda utilizar para que cada despacho pueda contar con un justicio propio, con una inteligencia artificial propia que es capaz de responder lo que responde Justicio, pero además enriquecido con toda esa base de conocimiento que no es compartida, que es privada, que está aislada en determinados hilos, totalmente seguros y que no se comparten con terceros, para que ese Arrow, esa tecnología, pues nos pueda permitir generar respuestas fundamentadas adaptadas a nuestra realidad. Ya digo que esto es ya, bueno, rizar el rizo, ¿no? El triple salto mortal con doble tirabuzón, que al final, bueno, pues añade una simplicidad total a la hora de interactuar con esas preguntas y que guarda, digamos, toda la complejidad de puertas adentro, ¿vale? De eso nos encargamos nosotros. La gente tiene que seguir preguntando de una forma súper sencilla y automáticamente obtendrá, pues eso, las respuestas adecuadas a su ámbito.
Esa es la potencia que tiene Arrow y así es como podemos conseguir resolver ese escenario al que te referías, Miguel. Y en ese hipotético escenario de Arrow, ¿no? Que algún despacho quisiese contar con esta posibilidad, ¿funcionaría igual que Justicio? Quiero decir, con las mismas características, digamos, la misma sencillez, ¿no? Que esto es muy importante para los profesionales, que no se complique más de la cuenta a veces, ¿verdad? O sea, exactamente igual, porque Justicia no deja de ser una implementación vertical de Arrow, ¿vale? Es decir, con este señor, con nuestro amigo, ¿vale? Pero la forma de interactuar, la experiencia de usuario, la usabilidad, la sencillez que tiene Justicio, no es que sea propia de Justicio, es que es propia de Arrow, ¿no? Y esa es la que trasladamos a todas esas implementaciones verticales o a todos esos escenarios verticales de cada uno de los clientes. No cambia nada. Hacemos una pregunta, obtenemos la respuesta y ya está. Tan sencillo y tan potente como eso. ¿Y cuánto tiempo tardáis en hacer esta carga o en darle esta información al sistema para que, bueno, para que al final pues, sea capaz de darnos esas respuestas más certeras, más acordes a lo que estamos buscando en cada despacho? Pues fíjate, Miguel, que lo mejor de todo es que no hay que esperar, porque la carga se produce en tiempo real, sobre todo cuando Arrow está interconectado con nuestra herramienta, digamos, de gestión de operaciones legales, que lo que hace es centralizar toda esa gestión de notificaciones, de expedientes, todas esas sentencias propias, ¿vale? Cuando esa solución hace esa gestión de esa documentación, de esa información, de ese conocimiento, de esos datos estructurados de los despachos, la carga se produce en tiempo real. Es decir, en el momento que yo recibo una notificación con una sentencia, esa sentencia pues, es tratada e introducida directamente de forma automática en Arrow y en ese momento pues esa inteligencia artificial ya va a ser capaz de tomarla en consideración con el peso, con la fuerza, con la potencia que sea adecuada en función de cómo sea esa sentencia para ayudarnos a obtener respuestas fundamentadas totalmente actualizadas. Es decir, igual que Justicio se actualiza diariamente con toda la base de conocimiento legal, autonómica, local, española y europea, pues también lo va a hacer, gracias a Arrow, con toda la documentación que genere o que introduzca nuestro despacho. De nuevo, transparencia total, cero intervención manual, aquí no hay ni que arrastrar absolutamente nada, el sistema lo hace todo por nosotros. Y para los que se estén preguntando, bueno, a mí me han contactado otras empresas de inteligencia artificial. ¿En qué se diferencia Justicio frente a otras? ¿Cuál es ese punto de valor añadido que da Justicio frente a otras alternativas? Hay muchas ventajas competitivas. Algunas de ellas ya las hemos nombrado, es decir, la tecnología en la que está basado no es una IA generalista, no es una IA generativa, es una IA que ha sido creada específicamente con el propósito de poder ofrecer respuestas fundamentadas, a diferencia de otros sistemas que tienen un ámbito, un propósito más general. Y cuando digo general me refiero a que son capaces de, bueno, más o menos responder ciertas dudas legales, pero también crear ciertos contratos, ciertos documentos. La gente tiene que saber que la capacidad tecnológica que hay que utilizar o la tecnología que hay que utilizar para cada uno de esos propósitos es radicalmente distinta. Y sí, podemos utilizar ciertos atajos que sirven un poco para cubrir el expediente en cada una de esas situaciones, pero la realidad es que el resultado no va a ser ni muchísimo menos tan potente y no tienes más que lo que tú decías, Miguel, entrar en justicio.com, probarlo y vais a poder hacer una comparación directa uno a uno entre cualquiera de esos sistemas y cómo responde Justicio. Esa es una de ellas, de las valores y de las ventajas competitivas. La segunda, y muy importante, esa función jerga, que es única ahora mismo dentro de lo que es el sector. La tercera, la enorme comunidad, la potente comunidad de la que estamos enormemente orgullosos que está alrededor de Justicio y que ha ayudado a que sea como es. Porque toda esa retroalimentación que hemos recibido a través de profesionales de primer nivel, ya no solo legales, sino tecnológicos, es la que nos ha ayudado a pues estar donde está Justicio y a estar donde está Arrow. Yo creo que quitaría fundamentalmente estas tres grandes ventajas competitivas que nos diferencian del resto y que hacen, pues eso, que Justicio sea capaz de decir que no tenga capacidad de alucinar, que elimine el concepto de caja negra y que siempre nos muestre las referencias adecuadas en función de la pregunta que estemos haciendo. En los despachos de abogados, sobre todo en los despachos de abogados, ¿os habéis encontrado cierto
estigma hacia la inteligencia artificial. Soy consciente y me rodeo de algunos de ellos que dicen, bueno, esto de la inteligencia artificial hay que tomarlo con cuidado. ¿Veis que todavía hay cierto miedo por parte de los profesionales a adoptar estas tecnologías? Yo te diría que las cosas han cambiado radicalmente durante los últimos meses, es decir, de hace 1 año y medio, 2 años, en el momento en el que todo esto, digamos, pues adquirió otro nivel. No porque la inteligencia artificial se haya creado en ese momento, ¿no? En diciembre de 2023, que es cuando salió OpenAI en abierto, ChatGPT, es decir, este tipo de inteligencias artificiales generalistas que han servido un poco para que la gente despierte, ¿no? Yo siempre hago el símil del despertador de las 2 campanitas de antes, ¿no? Ese lanzamiento ha supuesto un despertador para el sector. Pero creo que las cosas han cambiado radicalmente. Es cierto que al principio había cierto miedo, reticencia lógica y natural ante un cambio radical de las reglas del juego y un desconocimiento de serie de qué es lo que iba a pasar, ¿no? y de qué podía aportar, de qué valor podía aportar este tipo de tecnologías. Todo eso se está diluyendo. Nosotros tenemos la capacidad y la suerte, ¿no?, de poder hablar con infinidad de profesionales todos los días y lo que vemos es una situación radicalmente distinta. La gente está tremendamente abierta a poder analizar, evaluar y enriquecer su trabajo del día a día gracias a la tecnología y particularmente también al uso de la inteligencia artificial. Y creo que algo muy positivo que está pasando es que la gente está desarrollando un pensamiento crítico respecto a la inteligencia artificial y la tecnología, que es tremendamente necesario, y no solo en este sector, sino a nivel global, para discernir lo que vale de lo que no, lo que funciona de lo que no, lo que es generalista de lo que está alineado a un determinado propósito. Ese pensamiento crítico, ese sentido crítico es fundamental y es lo que va a marcar y está marcando ya un antes y un después de cara a adoptar este tipo de tecnologías y servicios en el sector legal. Que sí que es cierto que es un sector pues, que históricamente ha sido muy conservador y lo sigue siendo, pero desde luego nuestra percepción es que las cosas están cambiando y en un sentido muy necesario y positivo. Estoy completamente de acuerdo contigo en lo que dices, que está cambiando. Es necesario que cambie. De hecho, creo que los profesionales tienen que ir dando ese salto hacia adelante porque, en mi opinión, el que no vaya acompañado de la inteligencia artificial, digamos que le faltará algo y digamos que tendrá una herramienta menos que el resto sí dispondrá. Daniel e Isabel, ha sido un auténtico placer teneros en el canal. Muchísimas gracias. Estáis invitados para la próxima siempre que queráis. Así que nada, un auténtico placer. Gracias a ti, Miguel. Muchas gracias a ti. Un abrazo.